Bienvenidos una vez más a esto que es el mensaje. Contento siempre de tener este contacto semana a semana con usted. Gracias por sus comentarios y gracias por escribirnos. Siempre es una bendición. Interactúe usted mientras está viendo el mensaje en vivo. Usted puede escribir ahí y compartir, interactuar. Muy bien, estamos desarrollando la serie acerca de prudencia. Hemos entregado 2 mensajes y hoy aquí el título de nuestro tercer mensaje, estorbos a la prudencia. Sabe, quiero decirle esto a manera de pensamiento introductorio. La prudencia puede verse estorbada por un comportamiento personal inadecuado. Muchas veces nosotros, actuando en forma inapropiada, solemos convertirnos en los principales estorbos para que actuemos con prudencia. Ya hemos visto lo valioso de la prudencia en la vida personal, el efecto de la prudencia en nuestra vida y si no actuamos correctamente, podemos nosotros convertirnos en esa amenaza latente de forma permanente para que nosotros actuemos con prudencia. Así es que hoy vamos a ver cuáles son esos estorbos, cosas que se desprenden de nuestro accionar, que pueden impedir que nosotros actuemos con prudencia y perdamos estabilidad en nuestra vida, seamos desacertados a la hora de proceder, tengamos resultados inadecuados, todo eso que se desprende de no actuar prudentemente. Muy bien, estorbos a la prudencia. En primer lugar, uno de esos estorbos está relacionado con esto, la impaciencia. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, la persona impaciente actúa de forma impulsiva, sin considerar las consecuencias. Recuerda que hemos mencionado que el prudente es alguien que tiende a evaluar, tiende a considerar qué es lo que va a ocurrir si actúa de cierta manera. Pues el imprudente es todo lo contrario. El imprudente suele tener como insumo que lo estimula la impaciencia. Generalmente es así. Actuamos con imprudencia porque muchos de nosotros no somos pacientes, no tenemos paciencia. Y pues actuamos de forma impulsiva sin considerar qué puede, qué consecuencia puede desprenderse de nuestras actuaciones, de nuestras decisiones, de los pasos que nosotros damos. Así es que la impaciencia es un estorbo a la prudencia. Y miremos aquí el ejemplo de Saúl, allá en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, verso 13, encontramos a Saúl tomando una decisión que mostró lo impaciente que él era. Miren ustedes cómo se le reprocha por esa decisión, por ese paso que dio. Dice, entonces Samuel, que era el hombre de Dios, era la voz de Dios para Saúl, le dijo a Saúl, locamente has hecho. Porque así es, estamos hablando de que la impaciencia muchas veces nos lleva a actuar de forma impulsiva, poco racional. O sea, no le metemos pensamiento, no estamos valorando qué va a ocurrir. Entonces, Saúl se ve amenazado, ve que Samuel, que es el hombre de Dios, no llegaba a la cita, a la hora que tenían, y entonces él toma la decisión, movido por la impaciencia, de presentar una ofrenda a Dios. No le correspondía a Saúl hacer eso. Y nos pasa a nosotros. Muchas veces terminamos haciendo cosas que pensamos son cosas para Dios, donde Dios no está. Porque perdemos la paciencia. Nos salimos de ese terreno importante que es paciencia frente a situaciones que nosotros vivimos y actuamos, como dice acá, locamente. Pregúntese usted cuántas veces nosotros hemos hecho cosas
así, de manera loca, de manera arrebatada, de manera impulsiva. Entonces le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Dios hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vea usted las consecuencias de esto. La falta de prudencia de Saúl lo llevó a actuar, como dice aquí, sin cordura, locamente. Fue un arrebato de él. ¿Qué pasó ahí? No tuvo la suficiente paciencia para esperar. Queridos hermanos, hay que saber esperar con paciencia. No corras a tomar decisiones que muchas veces son decisiones impulsivas, producto de la desesperación, producto de la presión que sentimos, y entonces eso nos mueve y nos mueve mal, porque no estamos haciendo un cuadro muy bien pensado de todo lo que estamos haciendo. Así a veces hablamos, así a veces decidimos, así a veces adquirimos compromisos que son más movidos por el impulso. De fondo hay impaciencia. Entonces, Saúl echó a perder el diseño de Dios, la idea que Dios tenía, la echó a perder. Y Samuel le indica, le dice, ¿sabes qué? Hoy Dios hubiese podido afirmar, confirmar tu reino sobre Israel para siempre, pero se perdió. Y como le he venido diciendo a lo largo de nuestros mensajes anteriores, cuántas cosas, hermanos, echamos a perder nosotros, cuántas cosas alteramos para mal, cuántas cosas interrumpimos, cuántas cosas atrofiamos, lastimamos, que tenían que ver con el diseño, con la idea que Dios había trazado. Pero nosotros, al actuar impacientemente, lo echamos a perder. Se echan a perder relaciones a veces cuando corremos, no tenemos paciencia. ¿Viste cuántos muchachos corren en sus relaciones y abortan cosas que pudieron haber sido bonitas, bien llevadas? Las abortan porque quieren tener todo, ya. Y entonces van quemando etapas y momentos de forma anticipada, movidos por la impaciencia. Así es. A veces uno, movido por la impaciencia de querer tener una posición, querer tener recursos, actuamos impulsivamente, tomamos decisiones, nos sometemos a ciertas cosas que al final terminan siendo un yugo y una lápida muy pesada que no nos permiten entonces caminar bien. Así que la impaciencia es un estorbo a la prudencia. Saúl no fue prudente aquí. Hizo algo que no tenía que hacer. Se impacientó. Miró que no llegaba el hombre de Dios y dijo, lo voy a hacer yo. El diagnóstico para él fue, actuaste impulsivamente, locamente, movido por tu impaciencia. Me echaste a perder todo. Así es que vuelvo a insistir, seamos pacientes. Hay que actuar con paciencia. En segundo lugar, otro estorbo a la prudencia es el orgullo mezclado con arrogancia. Esta es una mezcla mortal. El orgullo, la arrogancia, la prepotencia, eso estorba. El orgullo y la arrogancia lleva a la persona a creer que siempre tiene la razón y no necesita opinión ni consejo de nadie. Es que ese es el asunto. El orgulloso cree que lo que él dice, lo que él piensa, lo que él opina, lo que él decide, todo es como él dice. Y entonces es una especie de arrogancia, de altanería. Es yo estoy acá arriba y todos están allá abajo. Nadie puede decirme, nadie puede opinarme, nadie puede dirigirme, es- nadie puede corregirme. Entonces, esto, orgullo y arrogancia, es un estorbo, porque recuerdan ustedes que algo que estimula
La prudencia es el consejo. Lo decíamos el fin de semana anterior. El consejo. Pero si tú eres orgulloso, tú le vas a ir haciendo así a cualquiera que quiera intervenir con un buen deseo sobre tu vida, lo vas a ir apartando, lo vas a ir desechando. ¿Por qué? Porque el orgullo te va a ganar, el orgullo te va a poder, la arrogancia, la altivez, la prepotencia. Miremos el ejemplo de esto en Mateo capítulo 26, versos 33 a 35. Y vean ustedes que son ejemplos de personas que actuaron de forma imprudente. En primer lugar, Saúl movido por su impaciencia y en este caso Pedro movido por su orgullo y por su arrogancia. Respondiendo Pedro, le dijo, y mire que es importante valorar nuestras respuestas frente a situaciones que nosotros vivimos. De la respuesta se desprenden los resultados. Respondiendo Pedro le dijo, ¿a quién? ¿Con quién está hablando Pedro? Con Jesús. Y Jesús, antes de esto, de esta respuesta de Pedro, le había dicho a sus discípulos, me van a negar. Y Pedro entonces reacciona, movido por su orgullo, por su arrogancia, y le dice a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, esto es peligroso, esta frase que vamos a leer, yo nunca me escandalizaré. ¿Sabes? Alguien arrogante, prepotente, orgulloso, altivo que está acá. Le dice, estás equivocado. Eso que nos estás diciendo, que nos estás señalando, que nos estás aconsejando, está fuera de lugar, por lo menos conmigo. El orgulloso generalmente se sustrae, no le gusta estar en el grupo. Quiere trato especial, cree que lo que él piensa es así. Y esa es la prepotencia precisamente, ver a todo, como les decía hace un momento, hacia abajo y verse él por encima. Aquí Pedro se está viendo incluso por encima de Jesús. Y Jesús entonces viene con una contundencia, le dice, de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Para, para alguien sensible, para alguien prudente, ese segundo momento ya dirigido a él de forma personal, porque primero Jesús lo dijo para todos, no para Pedro. Pedro fue el que saltó del grupo, pero ya esto ya es una palabra directa para él. Entonces, hubiese sido suficiente esa palabra para alguien sensible, ¿no? Para alguien moldeable. Ah, ok, no, no, lo está diciendo Jesús. Voy a recibir ese consejo. Pero no, Pedro reacciona con orgullo y arrogancia y le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mire que había convicción en Pedro, porque todos los discípulos dijeron lo mismo. Los otros se fueron ahí en el orgullo y la arrogancia de Pedro. Pero sabe, esto estaba siendo un estorbo para actuar con prudencia. Nosotros conocemos la historia y sabemos que quien tenía la razón era Jesús. Pero Pedro no recibió el consejo porque su orgullo y arrogancia hicieron a un lado el consejo y terminó llorando amargamente por una mala decisión que tomó. ¿Sabe? Cuando ya Jesús viene a Pedro y lo está recuperando, ¿sabe cómo concluye después de que Jesús insistentemente le pregunta a Pedro que si lo ama? ¿Sabe qué le pone fin a esa plática? Cuando Pedro le dice a Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Si Pedro hubiese entendido eso aquí y le hubiese dicho, no, Jesús lo sabe todo, él lo que me está diciendo puede pasar, voy a actuar prudentemente. Pero no, en aquel momento con orgullo y arrogancia le dice, no, yo no te niego, hasta que ya fue quebrantado Pedro. Reconoció que los seres humanos no lo sabemos todo, que lo único que sabe todo es Dios. Y siempre necesitamos de Dios y de otros que con sabiduría, con experiencia, con madurez, nos puedan decir cómo transitar, cómo avanzar en la vida. Cuando vamos
de esa forma, actuamos con prudencia. Cuando vamos con orgullo y arrogancia, actuamos así y podemos terminar llorando amargamente. Mire usted los resultados cuando la prudencia es estorbada. En el caso de Saúl, se abortó un plan, cayó en la inestabilidad. En el caso de Pedro, lloró amargamente, porque actuó con orgullo y arrogancia. Y el tercer estorbo, recuerda que le he dicho al comienzo del mensaje, que estas cosas se desprenden de nosotros, de mal proceder, de mala actitud, y eso termina estorbando que actuemos con prudencia. Entonces, lo tercero tiene que ver con esto, la impulsividad también echa a perder, estorba la prudencia. Esto es la falta de dominio propio, y esto nos lleva muchas veces a actuar de manera reactiva y de forma explosiva. Cuando no hay dominio propio, somos llevados a actuar de forma reactiva y explosiva. Recuerdo que hace tiempo prediqué un mensaje que le llamé así, hoy exploté, porque nos ocurre que a veces nosotros explotamos, reaccionamos, cuántas groserías decimos muchas veces, cuántas decisiones muy abruptas tomamos producto de no actuar con prudencia. Somos groseros con la gente, somos groseros en nuestras decisiones, en nuestra reactividad e impulsividad. Pasamos por encima, atropellamos a los demás y echamos por tierra cosas que quizás están edificadas, que costó edificarlas, costó trabajarlas. Pero como actuamos impulsivamente, entonces explotamos muchas veces, somos reactivos, llevados por nuestra emocionalidad, por nuestros enojos, por cosas que están reprimidas. Entonces explotamos e impulsivamente hacemos a un lado la prudencia. Vea usted este otro texto también de Pedro, que son ejemplos de personas, dos de Pedro y uno de Saúl. Juan capítulo 18, verso 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto y me detengo para hacerle reflexión antes de cerrar con todo, eh, pues pensamos que Pedro más malo, que Pedro. Pero sabe, todos por ahí llevamos una espada. Todos, si no controlamos nuestra vida, podríamos tener algo cortante, algo punzante, algo explosivo, que puede hacer daño a los demás y daño a nosotros mismos, que puede echar por tierra a todos, unos de manera más visible y otros de forma más sutil, todos. Entonces, mire usted, dice que Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, llegaron a apresar a Jesús y la reacción de Pedro no fue confiar y creer que Jesús tenía el poder para, para controlar la situación. Pedro dijo, yo tengo que intervenir. Y llevado por el impulso, negó la prudencia. Sacó de sus propias armas, porque así es, el impulsivo de lo que saca es del mismo, lo más grosero, lo más duro, lo que puede golpear más, lo que puede hacer daño. Entonces sacó del mismo y terminó hiriendo, lastimando. Pues vemos resultados de la falta de prudencia. Uno perdió estabilidad, echó a perder el reino y el plan que Dios tenía para él. Pedro, por un lado, por orgulloso y arrogante, terminó llorando. Y aquí, de forma impulsiva, hacia un lado la prudencia
y termina hiriendo y dañando. Les he dicho, y me he dicho a mí mismo, que cuando actuamos así, de forma imprudente, movidos por la impulsividad, no solo nos dañamos a nosotros mismos, podemos terminar dañando a otros también. Y es el caso acá. Cuando hay heridas, hermanos, hay daño, hay heridas profundas que se desprenden de nuestra impulsividad, que hacemos daño a las personas. Así es que un estorbo literal a la prudencia es la impulsividad. Nos conviene a nosotros ponerle freno con la ayuda del Señor a nuestra vida para que entonces podamos desenvolvernos bajo el efecto de la prudencia. Tres cosas les he mencionado que son estorbos a la prudencia: la impaciencia, el orgullo y la arrogancia y la impulsividad. Hermanos, seguimos en la tarea de pedir asistencia del Señor para caminar con ayuda de Él fuertes en esta decisión, vivir de forma prudente para que haya bendición en nuestra vida. Padre, te damos gracias por ayudarnos, por asistirnos, por hablarnos, por dirigir, Señor, esta palabra hacia nosotros y hacia nuestro momento particular de vida. Gracias. Ayúdanos, Señor, a que esto no quede ahí como una teoría. Ayúdanos para que esto se vuelva una realidad en nuestra vida. Nosotros no podemos solos y necesitamos de ti, Señor, para evitar actuar movidos por la impaciencia, por el orgullo y la arrogancia y por la impulsividad. Bendice a tus hijos y a tus hijas ahí donde están, Señor, y acompáñales, dándoles la fuerza que necesitan para poner por obra tu palabra. Oramos con gratitud y con fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, gracias. Como ven, seguimos avanzando. Ya el próximo fin de semana creo que cerramos serie sobre este tema, el tema de la prudencia. Y si nos queda un domingo más, pues desarrollamos otro mensaje más. Que estén bien. Muchas bendiciones.